Bien, buenas tardes a todos y a todas. Hemos dado los 5 minutitos de rigor, son menos 25, o sea que... Bien, nuestra andadura en la escuela, este año que comenzamos, en el 2020, vamos a terminar el primer bloque con el que, de los 3 bloques que este año queremos trabajar en la escuela. El primer bloque, sabéis que los temas que hemos estado tratando estaban relacionados con el medio ambiente. Bueno, pues hoy ya va a ser el final de este bloque y, como no podía ser menos, el final queremos que sea fuerte. Por eso hemos elegido una reflexión del mundo, mejor dicho, de nuestra conversión ecológica que necesitamos, una reflexión hecha desde la Laudato Si, que, si sabéis, es una de las encíclicas que nuestro querido Papa ha escrito. Y para ayudarnos en esa reflexión, en ese ir poniendo patitas a esta conversión ecológica, pues tenemos aquí a nuestro invitado, a Pedro Bolaños. Él, ahora sí leo, porque yo no me lo sé esto, él es arquitecto de profesión e ingeniero técnico industrial, aunque está trabajando como profesor de dibujo en educación secundaria. Ha sido miembro de la Escuela Sociopolítica, donde ha participado también ayudándonos en reflexiones. Ha tenido compromisos junto con su mujer Mariluz en diferentes ámbitos diocesanos. Su compromiso se ha realizado también en movimientos sociales con responsabilidades de formación técnica, entre otros con Azudesa. Y actualmente, junto con su mujer Mariluz, están en la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, llevando un poco, no sé si la batuta, o por lo menos aportando su compromiso y su iniciativa. Su vocación cristiana le ha llevado a descubrir su compromiso ecológico y por ello ha realizado este estudio profundo de la carta de la encíclica Laudato Si, que esperamos que esta noche pues, nos pueda contagiar también a nosotros para que en ese descubrimiento que él ha hecho y en el que nosotros queremos también, y de hecho estamos intentando sensibilizarnos a lo largo de todo este trimestre, pues podamos al final de este encuentro que vamos a tener, decir, pues mira, salimos con el corazón caliente y también con ideas claras para saber qué podemos hacer, porque a veces se nos queda como las cosas demasiado en teoría, y es necesario también que lo bajemos a nuestra realidad. Así que, Pedro, muchas gracias te dejo por tus palabras y por las indagaciones que hiciste para poder decir esa palabra. Bueno, la Laudato Si la conocí porque me llamó el obispo para decirme que quería que la presentara con él cuando se hizo pública. Y entonces resulta que a mí me llegó un documento que estaba, ¿cómo se dice eso? Sin poderlo difundir. Había una orden de embargo del Vaticano de que no se podía hacer público. Entonces yo recibí mi email con ese embargo. Digo, me lo tengo que estudiar para mañana hacer una rueda de prensa con el obispo sobre el tema. Bueno, ya de entrada es un poco no. Esa fue la primera lectura que hice, que fue muy interesante, muy esclarecedora. Tuvimos una rueda de prensa aquí en este patio, se difundió a todos los medios y creo que vinieron los periodistas. No me interesaba mucho el tema de una encíclica del Papa y tampoco una encíclica que era sobre ecología. Aunque en esa época estábamos preparándonos para la cumbre de París que se celebró después, al final de ese año, y que fue un poco más exitosa que la que acabamos de tener en Madrid hace unos meses. Se hicieron muchos compromisos, aunque muchos de ellos después se han quedado en el papel,
y no se han cumplido, ¿no? Pero bueno, de alguna manera el Papa Francisco en aquel momento quiso posicionarse ante un problema que afectaba a toda la humanidad y lo hizo con un ánimo constructivo. Entonces, a partir de ese momento, pues me han ido llamando en varias ocasiones para contarle y tal, para explicar la Laudato Si. Pero, adelante. Pero el título de que me han dado de la sesión de hoy es la aplicación o aplicaciones de la Laudato Si. Entonces, y además a la conversación que tuve con Isabel el otro día, me hicieron caer en la cuenta que no se trataba de volver a contar lo mismo, que ya, o sea, no. Entonces me planteé hacer otra cosa totalmente distinta. Entonces yo no voy a dar una charla, voy a hacer un taller con ustedes. Los voy a poner a trabajar. Con los tutores, post y cosas, los voy a hacer trabajar. Porque lo que pretendo es que al final cada uno saque algunas aplicaciones personales de esta aportación del Papa Francisco, sea creyente o no. Porque ese es uno de los valores que tiene este documento, que está hecho desde una posición del Papa, que es una persona creyente, profundamente arraigada en el Evangelio y la tradición cristiana, en la doctrina social de la Iglesia, pero que el documento está abierto para suscitar, unificar voluntades en aquel concepto que se utilizaba antes, hace tiempo, de los hombres de buena voluntad, ¿no? Por un poco las personas sensibles ante este problema que tenemos. Entonces yo creo que todos, independientemente de la posición o de su situación vital con respecto al tema de la fe, creo que pueden sacar algo en claro, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer, yo lo tengo preparado en 3 partes, en 3 bloques. Y en los 3 bloques yo hablaré un poco, espero que poco, y dejaré participar a ustedes, ¿vale? En esos 3 bloques. Más o menos cada parte va a ser como de media hora, aproximadamente, un poquito menos, porque hemos empezado un poquito más tarde y lo que termina más allá de las 9. Y tengo a Fausto que cuando lo miro me va a enseñar el reloj para saber por qué hora va. O sea que lo tengo ya compinchado. Adelante. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción. ¿De qué va el documento este? Bueno, el Papa Francisco, bien informado, y no solamente bien informado porque tiene gente que le informa, y de una tinta sabemos que, por ejemplo, Leonardo Boff, el teólogo brasileño, tuvo una influencia importante en este documento y en despertar en el Papa esta sensibilidad. Pero no solo, porque de alguna manera, como ya vamos sabiendo, esa reunión de cardenales que hubo antes de la elección del Papa, pues marcó unas directrices y el tema ambiental estaba ya también presente en esa inquietud. Entonces, el Papa, ante esa realidad, siendo como es él, una persona con formación técnica, porque él, además de ser Papa, antes de ser cura era químico, y fue profesor de química en un centro educativo, pues tiene una formación química, es técnica, científica, tiene bastante control de lo que está diciendo, conoce bastante los temas y además se ha informado, se ha documentado muy bien. Entonces, él ante esa realidad se posiciona. Entonces, en la introducción de ese documento, el documento tiene una introducción que no tiene ese título como tal, sino unos números iniciales antes del capítulo primero, y después tiene 6 capítulos, ¿no? Bueno, pues la introducción, que son 18 o 20 números, no recuerdo exactamente, 18 me parece, vale la pena leerla con tranquilidad, porque es como si fuera una especie de síntesis de lo que nos vamos a encontrar después. Entonces, es muy significativo que él constata que realmente hemos causado un deterioro muy importante en el planeta que requiere que que reaccionemos, que si nos quedamos con esa pasividad podemos llegar a un punto en que ya no haya vuelta atrás y es necesario tomar ese compromiso, y esa es su voluntad, suscitar un diálogo que nos ayude a unificar las voluntades, y además lo hace poniéndolo en práctica, porque por ejemplo en los primeros números hace referencia
a varios textos del patriarca Bartolomé, que es el patriarca de la Iglesia ortodoxa griega, el patriarca de Constantinopla, que es como si fuera la figura clave de esa iglesia, ¿no? Y él cita varias cosas de este obispo, de este patriarca, y las hace suyas. Es decir, lo que está haciendo es, seamos capaces de unirnos a las cuestiones que están planteadas desde la sensatez y con acierto, independientemente de donde provenga nuestra afiliación o lo que sea. Bueno, en esos primeros números, aparte de marcar la problemática buscando la unidad, en la referencia al patriarca Bartolomé, él nos abre, nos apunta de que los problemas ambientales que nos estamos encontrando, o el punto en el que hemos llevado al planeta en este momento, no es un fruto de ninguna casualidad ni Este es el del fondo una serie de coincidencias que se han producido, sino que él conecta directamente no tiran de ningún problemas que tienen que ver con cuestiones éticas y espirituales. Es decir, este problema es mucho más profundo de lo que aparece. O sea, no nos quedemos solo en los síntomas, sino vayamos a ver qué es lo que está detrás, lo que ha generado todos estos síntomas. ¿Vale? Entonces, si no somos capaces de llegar a las causas de los problemas, difícilmente vamos a solucionarlos. Si atendemos solamente, vale, aliviaremos el dolor, alargaremos la agonía, pero no son. Y entonces, Y él dice, tenemos que ser valientes de ir a las causas profundas de las cosas, no quedarnos en la superficie. Y entonces anuncia ya en esta introducción un aspecto que lo va a desarrollar muy bien en el capítulo, que se llama grave. Es decir, tenemos que entender la ecología como una concepción que englobe la totalidad de la creación, desde un punto de vista creyente. Sí, todo está conectado, todos los ecosistemas estamos conectados. No podemos vivir al margen de lo que pasa en el mundo, ni somos autónomos de lo que pasa en el mundo. Todo está conectado. Y entonces él se inspira en la figura de San Francisco de Asís, que él ve como ese sentimiento de la ecología integral ya estaba presente, no formulado con esa categoría, pero esa actitud vital que tenía San Francisco de Asís estaba ya presente. Y hay una característica de esa ecología integral que ha pasado muy desapercibida en el movimiento ecológico hasta este momento, y él lo reivindica, lo pone sobre la mesa, y es que la causa de los pobres está vinculada estrechamente con la ecología. No podemos desligar el problema de los pobres con el problema de la ecología. Por eso habla de ecología integral. Incorporar todo tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos decir que esto no nos interesa. Todo tiene que tener, y todo debe ser tenido en cuenta. Y también tiene una repercusión a nivel de paz interior, de equilibrio de cada persona, de realización personal. Por eso la integralidad afecta desde el interior de cada individuo hasta la concepción de la creación en su sentido más amplio. Desde una posición más explícitamente creyente, pues nos hace caer en la cuenta de que la creación es el libro con el que Dios ha escrito la múltiple a la humanidad y a toda la creación. Todo lo que hago tiene algo, transmite algo de esas características de Dios. Antes se sigue diciendo que el hombre, la persona es la imagen de Dios. Y aquí él dice, toda la creación es imagen de Dios. Todo lo creado refleja algo, alguna característica, alguna cualidad de ese Dios que a nosotros es lo más importante. Y después insiste en que tenemos que invitar a ese diálogo y a unir esfuerzos y implicarnos todo lo más posible para poder ser capaces de darle la vuelta a la situación en la que estamos metidos. Partiendo de la base de que es posible.
y tiene la esperanza de que lo vamos a conseguir, pero que significa un compromiso y un empeño que va a ser costoso y que tenemos que empeñarnos en esa lucha. Y después termina en estos números iniciales, pues hace un recorrido de los distintos, de lo que va a plantear. Es en el número 15, que es un resumen bastante importante de la encíclica. Pues iba a empezar en el capítulo 1 por ver cuáles son los aspectos, cuáles son los síntomas de esa crisis ecológica en la que estamos. Iba a hacer un despliegue, un análisis súper exhaustivo, ya lo verán, ya lo vamos a trabajar ahora, de esa crisis. Para de ese análisis descubrir la llamada, los caminos que tenemos que ir recorriendo. Después introduce un capítulo segundo, que no lo vamos a poder trabajar hoy porque no nos da tiempo, donde hace una iluminación desde la tradición judeocristiana, de las Sagradas Escrituras, etcétera, sobre la importancia de la creación, el papel del medio ambiente, todo eso está muy bien, es muy interesante, pero que no nos da tiempo. Tuve que elegir, entonces esa parte, si al final consigo, ustedes salgan de aquí con ganas de leérselo, pues seguro que lo van a disfrutar mucho. Y en el capítulo tercero ya se plantea ir más allá de los síntomas y buscar cuáles son las raíces para poder acertar con la reacción, que lo va a trabajar en el tercer capítulo. Y a raíz de esa causa fundamental, de esas causas, en los capítulos siguientes va a proponer qué cosas tenemos que ir haciendo para darle la vuelta a esta situación. Propone lo que dije antes, la economía integral, donde se incorpore lo que se llama en el mundo las relaciones con la realidad y el papel de los pobres. Y después otras líneas que buscan pues, el diálogo y la interacción común con otros colectivos, ¿vale? Que además buscan tienen implicaciones tanto a nivel de cada uno de nosotros como también a nivel social, a nivel político, a nivel internacional. Esto no es un problema que se resuelve solo a nivel internacional. Tampoco es un problema que se resuelve solo a nivel social. Es un problema que se resuelve a nivel individual, social, político e internacional. Esos 4 niveles son importantes. ¿Qué pasa? Que todo el mundo no accede a todo, ¿o sí? Entonces, nosotros hoy nos vamos a centrar sobre todo en el personal, con la esperanza de que de ahí demos el paso siguiente de ver qué podemos hacer a nivel social y ver qué podemos hacer a nivel político, y así influir en la política internacional. Pero eso no para el tiempo de hoy. Ojalá sea la primera pieza del dominó que empuja a otra y que así. Esa es un poco la idea que me gustaría. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es que yo tengo aquí una tarjeta con los problemas o los síntomas que tiene el mundo, en los problemas ambientales que hay. Lo voy a repartir así un poco. Pensaba hacerlo por parejas, pero bueno, lo vamos a hacer individualmente. Sí. Algunos seguramente, creo que habrá para todos. Si hay alguno que no le llega, pues se agrupa con el que tenga al lado y ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En 5 minutitos o menos, porque como somos solos, tienen que leerse ese texto, que es un fragmento de la encíclica, donde plantea una problemática concreta. Y una vez que lo hayamos leído, lo que vamos a hacer es que vamos a formarnos la opinión de si nos parece que el problema existe realmente, si todo el mundo tiene, ¿no? Vale. Si realmente es una realidad, eso es así, constatar que existe y estamos de acuerdo con ese problema o no. A lo mejor no estamos de acuerdo, ¿vale? Y ver un poco, explicar por qué estamos de acuerdo o no. Por ejemplo, por qué. Lo vamos a hacer en un momentito y cuando, no sé cuánto tiempo necesitan, 2 o 3 minutos, ¿no? Porque me hubiera gustado haberlo hecho en pareja, pero bueno, hemos pillado
de tiempo y además estamos casi que hemos repartido todo lo que... Entonces, después lo que vamos a hacer es que no, va a ser imposible compartirlos todos, porque somos casi 30 personas o más, no nos va a dar tiempo de compartirlos todos. Pero por lo menos vamos a compartir unos cuantos. Y a ver si es verdad, o sea, el sentir que se pone de manifiesto, pues más o menos se ve que el análisis que hace el Papa Francisco está bien orientado o no. Pues claro, si nos vamos a hablar de la Laudato Si, pero no estamos de acuerdo con el análisis de partida, pues no tiene ningún sentido. Entonces vamos a ver, a constatar si es verdad o no lo que él... si hay alguno que termina pronto y le apetece leerse otro, aquí tengo dos. Además dos muy interesantes. Uno que tengo uno cortito, dos cortitos. Como quieras. Después me lo vas a devolver. A reutilizar la nota, te lo puedes superar. ¿Ya está más o menos? ¿O hay alguien que necesite un poco más de tiempo? Las preguntas son si estamos de acuerdo con el planteamiento que se hace en ese punto, explicarlo un poquito para que los demás sepan de qué va, y ver si estamos de acuerdo o no y por qué. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a dejar un tiempo, limitamos, vamos a poner como 10 minutos para compartir, a ver si nos da suficiente para poder seguir la dinámica que está pensada. Tampoco hay que soltar un gran discurso, sino especialmente constatar, si más o menos, sí. Yo leemos muy sí. cortito el mío, por ejemplo. Todo el texto no. Da una idea, porque si no, no da tiempo. Bueno, sí, porque estoy muy cortito. Dice, estos problemas que se trata de la obsolescencia programada, ¿no? De la cultura del descarte. Entonces, bueno, estamos totalmente de acuerdo que hoy todos los aparatos electrónicos, las neveras, los televisores, todo esto se construyen para que duren determinado tiempo y luego tirar y comprar otro, porque eso es lo que interesa a esta economía neoliberal y de consumo, ¿no? El papel habla también de que no se recicla el papel lo que se debiera, y claro, no reciclar el papel, pues hay que cortar cada vez más árboles, talar más árboles, con lo cual estamos haciendo un daño terrible a la sociedad, ¿no? La cultura del descarte. Pero esto es referido a cosas de tipo material, pero también la cultura del descarte se hace con los seres humanos, tristemente, ¿no? Eso lo veremos después, no dices otros temas, bueno, si no, vale, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más, Pepe? Sí, vamos a ver, yo creo que el número 25 que dice aquí, a mí hay cosas que me llaman mucho la atención. Dice, el cambio climático es un problema global. Global. O sea, no es que afecte a una
una parcela de la sociedad o una parcela del mundo, no, es global. Y tiene efectos económicos, sociales, políticos, etc. O sea, desde mi punto de vista, esta sí que es una visión acertada, ¿no? Y segunda cuestión que dice este número, que a quien más va a afectar el cambio climático es a los pobres. A los pobres es a quien más les va a afectar el cambio climático. Por tanto, todos los países pobres y todas las zonas pobres son los que van a sufrir más el cambio climático. Eso me parece. Estamos de acuerdo, ¿no? Y además termina diciendo que hay una gran diferencia entre estas tragedias. O sea, es tremendo que el mundo hoy tenga una gran indiferencia ante estas tragedias climáticas que están sucediendo. Por lo cual yo creo que está dando el clavo de lo que está sucediendo y por dónde va la tragedia climática. A ver, no me acuerdo del nombre, perdón. Cupo. Vale, sí. Aquí lo que me dice es la cuestión del agua y un poco lo que dice es que el indicador de la situación actual es el agotamiento de los recursos naturales. En el actual nivel de consumo, tener en cuenta que los recursos naturales, cuando son explotados por los países más desarrollados, no los países pobres, y que además se ha ido creando un hábito de gastar y tirar que alcanza niveles inauditos y que ya aún así, rebasando ciertos límites máximos de la explotación del planeta, aún así no se ha resuelto el problema de la pobreza. Muy bien. ¿Otra persona que quiere intervenir? Sí. El tema del agua, ¿no? Voy a compartir también el tema porque están relacionados ambos, y el tema del recurso del agua, ¿no? Que primero que es un bien escaso, cada vez por el cambio climático, pues, y poco accesible para determinadas personas, sobre todo para los pobres. Y normalmente cuando son accesibles para los pobres suele ser un agua más insalubre, porque no hay control, no hay tratamientos para tener esa calidad. Y como ya el mismo agua ya está haciendo una división entre la gente rica y la gente pobre. Y es un problema de ambos, porque cada vez tenemos peores recursos para el tema del riego y el tratamiento de las aguas, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? A ver. Conectar con lo que planteó Pepe de la superficialidad ante los problemas ecológicos. En primer lugar, muchas personas han decidido no creérselo, incluso poderes públicos que tienen bastante que hacer, ¿no? Hay un comportamiento evasivo, dice exactamente, ¿no? Y eso nos permite seguir con nuestros estilos de vida, no cambiar nada, seguir siendo consumistas, y de alguna manera pues fomentar nuestros vicios sin que cambie nada. Y luego el mismo documento que tenía alude a los ejemplos positivos de cambios que se realizan, ¿no? Mejorar a lo mejor un bosque, mejorar una conducción de agua, o mejorar poner en marcha un generador que no contamine, pero en realidad son como pequeños maquillajes al problema. Y me gustó porque dice, lo único que demuestra es que el ser humano es capaz, si hace esas pequeñas cosas, podría hacerlas también a gran escala. Si lo único que demuestra es eso, pero no está resolviendo el problema, ni está tampoco haciendo cambiar, convirtiendo la evasión en aceptación y toma de conciencia. Muy bien. Voy a hacer un paréntesis. Ahora vamos a seguir compartiendo. Yo voy a ir repartiendo plastilina de estas de pegamento, porque después quiero que empapelemos la pared con todas estas cartulinas. Entonces yo voy a ir dándole una pelotilla de esta, cada uno hace 4 pelotitas así pequeñas, no hace falta más, a poner las esquinas, y cuando yo les diga después las pegamos en las paredes. ¿Vale? Y ahora cierro el paréntesis y a ver quién quiere decir algo más. Bueno, en esta contaminación y cambio climático alude a lo que decíamos antes, que todo es un conjunto integrado de sistemas, subsistemas, todo muy complejo pero muy coordinado
e integral, ¿no? Entonces te pone el ciclo de la materia, que es la base de todo. Es decir, la energía solar influye en la naturaleza, en las plantas, alimenta a los herbívoros alimentan a los carnívoros producen desechos, los desechos de nuevo son reutilizables, y que como el modelo económico del sistema industrial no copia ese modelo de renovación constante de la naturaleza, sino tiene un modelo que no es circular y que deposita todos los residuos por ahí, basura por el camino, en vez de aprender de la naturaleza. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué más? Sí, habla un poco de la falta de conciencia de los países ricos con respecto a los países pobres, que son los que más van a sufrir todo el tema de esta contaminación. Que al estar tan lejos de esa realidad de los pobres, pues nos pilla que ni sentimos, ni les olemos, ni les escuchamos. Entonces nos cansamos de debates, pero que poco eficaces llegan a ser porque nuestra conciencia está muy cerrada. ¿Alguien más? Terminó, habla de la intoxicación digital, un poco pues habla de cómo los medios de comunicación han hecho perder la verdadera relación, el contacto humano. Por una parte valora la riqueza que ellos, pues, que los medios de comunicación nos traen, pero habla de ese problema de una pérdida pues, de las relaciones humanas. Sí, habla de la contaminación del cambio climático. Para mí el documento ha sido un descubrimiento, sobre todo cuando cita a otra creencia, pero sí hace mención aquí a la gravedad del problema cuando habla de que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las megaciudades están situadas en zonas costeras. Y habla del crecimiento del nivel del mar como uno de los síntomas de la contaminación y el cambio climático, y subraya aquí Bueno, a mí me mandaron el cartelito de la charla con un vídeo que era de la descongelación de los glaciares y el fenómeno del metano y tal. Tiene que ver con eso, sube la temperatura, se funden los polos y sube el nivel del mar. Una consecuencia clarísima. Constatado, ¿estás de acuerdo? ¿No? Sí, sí. ¿Hay alguien más que quiera compartir? A lo mejor de algún tema que no haya salido, ¿sí? ¿Y cuál es? ¿No? Dice, conocer para proteger. Sí. Aunque no tengo la gafa, pero bueno, pero los primeros sí lo puedo. Es necesario invertir mucho más en investigación para entender mejor el comportamiento de los ecosistemas. ¿Invertir en qué más? ¿Invertir para qué? Para conocer más. Yo creo que invertir, me refiero yo, ¿para qué invertir? Esto es una conciencia que yo creo que está a diario, que más o menos sabemos y no hacemos caso de... Bueno, tú vas más allá, dice, ya lo sabemos y no hacemos ni caso. Pero el Papa dice que tenemos que profundizar porque tenemos un conocimiento superficial de cómo funciona la naturaleza. Y es necesario que, digamos, para después, conociéndola, la apreciemos y la cuidemos más. Esa es la última parte del documento, se centra en eso. Por eso en las fotos se ve gente que está plantando árboles. Porque ha caído en la cuenta de lo importante que es reforestar y lo está haciendo. El conocimiento de cómo funcionan las cosas nos evita meter la pata y además podemos hacer cosas para restaurar el mal que hemos causado. Yo creo que, no sé, pero a ver si me entiende lo que yo quiero decir. Yo creo que lo que hay que, bueno, ya hay una parte de la población que ya sabe los problemas, que por qué está el planeta yendo para atrás. Pero es una parte, lo dices tú. La mayoría de la gente, como dice, pero normalmente, o está indiferente o se hace. Pero yo creo que los que tienen conocimiento de eso son la gente, vamos a ver, el mundo civilizado, porque... No te creas, ¿no? Yo creo que, no sé, porque tú me digas así en el Amazonas... Pero no sé si alguno de ustedes estuvo en la presentación que hicieron las personas que estuvieron en el destino de la Amazonía hace unos meses y tal. Y la gente que vive en la Amazonía tiene mucha más conciencia ambiental. Es lo que estamos hablando, por eso te digo, el mundo civilizado... O sea, yo creo que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que tú eres muy impetuoso y te parece poco, pero...
creo que está de acuerdo con lo que le conozco. ¿Alguien más? Sí. La inequidad planetaria parece que apunta a cómo solucionar los problemas, si reduciendo la natalidad o estableciendo o fijándose más en el consumismo. Es decir, tenemos el debate. Para los países internacionales existen esas presiones que dicen, no, aquí con la salud reproductiva tenemos la solución. Y sin embargo, vemos que aparece el tema del consumismo por encima de todo, ¿no? Entonces, de cualquier manera, hay que prestar atención a ese desequilibrio a niveles no solo nacional, sino global, por el aumento de consumo. Aquí, pues eso, en España, vamos a ver concreto, problema de falta de natalidad en los países en desarrollo. Esos desequilibrios, a ver si apuntamos bien. Bien. Sí. Va por donde iba Raimundo. Dice, leo el párrafo para concretar mejor. El problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos. Yo creo, estoy completamente de acuerdo, hace falta crear líderes que marquen el camino, pero sobre todo enfocados con acabar con el sistema capitalista. La sobreexplotación, sobreproducción, incitación al consumo, eso es lo que está destruyendo la tierra. Vas por delante, muy bien. Di de qué va la foto. ¿De qué va la foto? Una manifestación de jóvenes. ¿Y qué le pone delante? Viernes por un futuro. Nuevo liderazgo. Eso es un liderazgo que ha surgido después, donde la gente joven, a la chica esta sueca que la martirizan en todos los medios de comunicación, como si está loca y tal, cuando es una TDAH, una chica que tiene unas circunstancias personales muy peculiares, pero que está haciendo un testimonio impresionante, que está removiendo a la gente, inquietando al sistema. Ella ha movilizado. Yo el año pasado, en junio, nos fuimos de viaje con mi familia para celebrar el cumpleaños de mi mujer, un cumpleaños señalado que no voy a decir para que ella no se moleste, y fuimos los cuatro, mis dos hijos y yo y ella, de viaje. Y fuimos a Viena. Fue un destino que surgió casualmente, buscando la disponibilidad, los precios, total. Nos encantó la ciudad, les invito a que vayan a verla cuando puedan. Y resulta que ese fin de semana había una concentración, era un viernes, de jóvenes de toda Austria con este tema. Bueno, en la explanada que había al lado del Palacio de Schaumburg, el Palacio Imperial, ahí fácilmente había 150.000 personas, jóvenes, la gran mayoría, porque también había gente mayor, en un ambiente súper festivo y súper reivindicativo. Y estaba Greta por ahí, o sea, toda esa movida se montó porque Greta estaba en Austria. Viena tiene un papel importante a nivel internacional porque es sede de la ONU y es donde está la sede de la OPEP. Entonces, hubo bueno, a mí me impresionó ver cómo la movida esta está creciendo. Quizá aquí no la hemos detectado, pero en Europa esto tiene mucha potencia. Ese nuevo liderazgo ha surgido después. Yo no digo que ha sido por causa del Papa, pero aparece un liderazgo que es interesante, que hay que apoyarlo, porque está bien orientado. Tenemos que intentar evitar que lo vayan torciendo, porque ya se está moviendo para hacerlo. ¿Vale? A ver, una última intervención. ¿Alguien que quiera señalar algo? ¿Alguien se atreve? Bueno, voy a ser más incisivo. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con el papel que le tocó? ¿Que considere que el Papa está fallando el tiro totalmente? Yo quería que te regalara lo que se dice, la relación con los pobres. Sí. ¿Quién tiene el papel de la relación con los pobres? Hay varios. Usted me dijo algo, pero hay varios. Usted también lo dijo, Cuco también lo dijo. Yo creo que eso lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Pero entonces, no hay nadie que esté en desacuerdo. ¿Cómo va a ser esto si es el Papa de la Iglesia Católica? Todas las personas normales, aunque no sean cristianos o católicos, creen que sintonizan con esto. ¿Son síntomas reales lo que nos están diciendo? ¿O es una elucubración?
Yo creo que en el documento, que ya te digo, lo estoy leyendo, se ve un equilibrio entre lo que es la ciencia y lo que es la fe, ¿no? Entonces, gente que no sean creyentes, gente que tienen por lo científico, lo leen y dicen esto es de sentido común. Perdona, toma, Manolo, tú que acabas de llegar, léete eso. Yo veo que hay un equilibrio, que sea de una parte o sea de otra, sea creyente o no lo sea, leerlo te dice lo que está diciendo aquí es de sentido común. Bien. Digo, no se corte. Si hay alguien que no está de acuerdo o esté incómodo con eso, que lo diga libremente, ¿eh? Porque digo, una de las cosas que dice es que hay diversidad de opiniones sobre esto. Hay gente que niega el cambio climático. Hay gente que lo niega o no le da la importancia que para otros tiene. Entonces, una de las peticiones que él hace es: vamos a sentarnos juntos, los que tengamos distintas impresiones, y vamos a ver si somos capaces de llegar a un punto de acuerdo y darnos cuenta de realmente lo que está pasando, ¿no? Ni alarmarnos en exceso, ni tampoco quedarnos con los brazos cruzados. Está haciendo esa invitación, intentando incorporar a este movimiento a las personas y las fuerzas dispuestas que hay detrás. ¿Vale? Sí, Pepe. No, yo creo que en este sentido la carta del Papa en concreto está haciendo una llamada, está planteando una alternativa que la mayoría de la gente del mundo, aún de los más izquierdos, de los más revolucionarios, no lo plantea. Y es la sinergia de que tenemos que tener si queremos resolver este mundo. Sí, o hay unas sinergias, o hay una coalición, o hay un acuerdo entre todas las fuerzas que se mueven en el mundo para resolver el problema, o no se va a resolver. Entonces, en ese sentido, yo creo que la carta es una buena convocatoria, Lo llama a estas cosas que no se suelen dar con frecuencia. Muy bien. Bueno, entonces, estamos de acuerdo en el diagnóstico. Este es un primer paso importante, porque ya podemos empezar a ver si las causas son o no. Ya no hay una situación de alarma, tenemos que reaccionar. Entonces, el segundo capítulo, como les dije antes, es una lectura desde la tradición judeo-cristiana, de las Sagradas Escrituras, del sentido que tiene la creación, las criaturas, etc., ¿no? Aunque él dice, bueno, él mismo dice, bueno, esto es un documento que está abierto a todo el mundo, y a lo mejor para algunos les puede parecer que esto es como demasiado cristiano, o demasiado religioso. Y él dice, pero es que las religiones tienen un saber, una experiencia que puede enriquecer y complementar el saber científico. Y yo creo que tiene razón, en el sentido en el que hay una sabiduría, en el sentido auténtico de la palabra, de sapiencialidad, que hay que iluminar lo técnico. Lo técnico va a lo inmediato, y en cambio la sabiduría se fija en otras cosas, tiene otros tiempos. Entonces él hace esas aportaciones de su papel, y es una invitación también a que otras religiones también lo hagan. Desde su tradición lo hace, pero invita a que otros colectivos también lo hagan. Tengan en cuenta que esto se lanzó hace unos años y después ha suscitado, por ejemplo, con el mundo musulmán, algunos acercamientos donde también se incorpora este tema. ¿Vale? Bueno, entonces, en el capítulo... No sé si lo vas a tocar, pero en relación con los pobres, la relación estrecha que se establece entre cambio climático y migración. Sí, es uno de los temas que está por ahí. Estará por ahí, me imagino, ¿no? Sí. Entonces decimos, es que cada día llegan más migrantes de no sé qué, pero resulta que la realidad es que el cambio climático está echando a la gente de sus lugares de una forma angustiosa. Por una parte son las sequías, por otra parte son las inundaciones, por otra parte son el crecimiento del agua del mar, del nivel del mar. ¿Quién tiene ese tema de la migración? Yo tengo que... Estaba por ahí, circulaba, ¿no? ¿Nadie lo tiene? Bueno, está seguro. ¿Vale? Entonces, vamos antes de pasar a la siguiente parte, que es entrar un poco en las causas, las causas, que ver de dónde viene todo esto, que dice el Papa Francisco. Si me prometen que se van a portar bien y que van a respetar los tiempos, ¿me lo prometen? Bueno, pues ahora nos levantamos un momentito, estiramos las piernas y pegamos alrededor todos los carteles para tenerlos presentes en el resto de la charla. No se cuente la vida. ¿Vale? Yo me hubiera gustado que hubiéramos tenido tiempo de verlo,
Pero bueno, si después terminamos un poco antes o alguien no tiene mucha prisa, pues a lo mejor se puede dar una vueltita. Pepe, él está dando. Ya te lo digo, ya te lo Bueno, ya está, ¿no? Bueno, pues entonces, como les decía, la encíclica tiene una parte de análisis que es esta, después esa iluminación que yo comentaba antes, ¿no? El recorrido de lo que es las escrituras y tal. Y después hay un capítulo siguiente, que creo que es el tercero, si me fue de memoria, donde el Papa busca cuál es la causa. Y entonces, su análisis no me da tiempo de detallarlo, porque realmente es muy interesante y daría para un taller solo ese capítulo. Pero bueno, vamos a acercarnos a lo que podamos, ¿vale? Entonces, al final, lo que quiere decir el Papa es, estamos metidos en un sistema que él llama el sistema tecnocrático, que nos ha ido comiendo el cerebro, nos ha ido transformando nuestros valores, ha fomentado el individualismo, hemos incorporado la cultura del descarte como una práctica normal de relacionarnos con nosotros y con la naturaleza. Entonces, la crisis ambiental es un síntoma de ese problema. Es decir, hay una raíz humana en la crisis porque nuestra forma de actuar se ha ido transformando, y lo que está detrás de eso es el sistema tecnocrático que tenemos. Lo que nos hemos montado con el consumo, con los desequilibrios que hay en el mundo, etc. Y hemos creado un sistema que para sobrevivir tiene que estar produciendo cosas constantemente, como si los recursos fueran infinitos. En cierta medida, eso es una herencia del pensamiento del progreso ilimitado del siglo XIX, la filosofía kantiana y todo eso, la ilustración llevada a la exageración, pero nos hemos dado cuenta que no, que el planeta es uno y que los recursos que tenemos en el planeta no son nuestros de los que vivimos ahora, sino que son para toda la humanidad, durante toda la historia. Y nos estamos gastando los recursos que deberían ser también de las generaciones posteriores. Estamos haciendo un despilfarro bestial. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo eso? O sea, no hay una crisis social, como decíamos antes, los desajustes sociales, los desequilibrios entre los países, las diferencias entre pobres y ricos, el analfabetismo, el pasar por encima de las culturas aborígenes y los pueblos ancestrales, todo eso tiene que ver con lo mismo. Y todo eso, lo que está en la raíz del problema es el sistema tecnocrático. Vale, esto es un esquema. ¿Cuáles son los puntos? No sé si lo pongo ahí y lo leen. Si lo pongo en la pared, ¿lo ven? Pues necesito un voluntario que se ponga aquí y lo muestre. Vale, para irlo comentando. Lo que dice aquí está enriquecido desde este análisis ambiental, pero no es algo que sea nuevo. O sea, si nos ponemos a escarbar, ahí hay elementos que ya vienen denunciando los antecesores de Francisco durante estos años atrás. Fundamentalmente, Benedicto XVI, en el documento Veritas in Caritate, donde criticaba, cuestionaba el sistema económico que nos hemos montado, que genera desajuste. El propio Juan Pablo II con el solicitud de redes sociales más atrás, Juan XXIII,
Juan Pablo VI decía, la riqueza o la economía no ayuda al desarrollo interior de las personas, es decir, el Papa Francisco está de alguna manera bebiendo de la doctrina social de la Iglesia y la ha llenado, o sea, ha incorporado el elemento ambiental como un elemento que enriquece y ayuda a comprender más lo que está pasando. Entonces, y por supuesto de su propio pensamiento, es decir, que aquí hay cosas que ya las apuntaba él en Evangelii Gaudium, cuando hablaba del sistema en el que vivimos. La cultura de Descartes viene de allí, ya estaba planteada en el documento, ¿no? Aquí, pues las conecta o las vincula más con el tema ambiental. Y entonces, ¿cuáles son las críticas que él hace al sistema? ¿Y por qué considera que es lo que está en la causa de lo que está pasando? Primero, el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Esa es la gran mentira del sistema. ¿Estás hablando del sistema? El sistema actual, sí. El sistema actual dice, nada, si la gente trabaja y si dejamos que la economía crezca, se resuelven los problemas por sí mismos. No, eso no es verdad. Está constatado que no es verdad. Y además, no, ¿por qué no es verdad? Porque es que cada vez las diferencias son mayores. Nos estamos alejando cada vez más de la solución del problema. Con lo cual, esa creencia es falsa. Segundo, no se imponen límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Los ricos siempre ganan. Cuando hay que reducir las cuotas de carbono, pues que paguen los pobres. Tú no te puedes desarrollar porque no puedes producir CO2. Te fastidia. Oye, ¿qué pasa? ¿No? Si las cuotas de CO2, se está produciendo un comercio internacional, yo te compro a ti, la basura que yo genero te la mando para tu país, o soy una multinacional, que eso lo veré después, me implanto en tu país, que me dejas hacer lo que me da la gana, porque en mi país de origen no me deja. ¿Vale? Los que más tienen hacen lo que les da la gana. No se les imponen los límites, sino solamente a los que menos tienen. Dice, hay poderes económicos que son mucho más poderosos que los países, que los estados. Las multinacionales mueven el mundo. La política ha pasado a estar al servicio del poder económico, no al revés. Y entonces, como dice él, dice, no se puede justificar una economía sin política, porque sería incapaz de propiciar la tecnología que realiza los diversos aspectos de la crisis actual. Es decir, la economía busca el beneficio, y ya está, el beneficio económico. Además, las corporaciones se han convertido en sedes, instituciones o organismos que no tienen personas detrás, es un cuerpo de gente anónima que lo único que busca es el beneficio económico y ya está, le da igual exactamente lo demás. Ni el daño de la gente, ni los pobres, ni los daños ambientales, ni nada. Dice, y él dice, y esta historia de que la economía controla la política es una de las principales causas del fracaso de las cumbres internacionales sobre el medio ambiente. Ese sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas. Lo que pasa en Madrid, Endesa. Exactamente. Dice el siguiente punto: la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero. No, eso no garantiza. Es necesario caer en la cuenta de que el medio ambiente es uno de los bienes que el mercado, la dinámica del mercado, no va a defender. Y por lo tanto tenemos que tomar medidas en su defensa, en su protección. No podemos caer en la ingenuidad de pensar de que los problemas se resuelven por la propia dinámica del sistema. Eso es una mentira. Y seríamos ingenuos si no lo dice, y además lo formula de esta manera. Dice, ¿es realista esperar que quien se obsesiona con el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones? ¿Ustedes creen
que esta es la preocupación de los poderes económicos. Y otra cosa que señala aquí es que nos fijamos solo en la ganancia o miramos la realidad parcialmente, nos olvidamos que todo está conectado, que todo influye, que no podemos afrontar este problema parcialmente, tenemos que hacerlo global, teniendo en cuenta a todos los elementos y a todos los actores, no solamente a una visión particular. Y entonces él dice que se necesita darle una nueva orientación del progreso, el sentido que debe tener el progreso, y cuestionarse el sentido de la economía en su finalidad para corregir esas disfunciones y esas distorsiones. Y además nos dice que no nos podemos demorar en hacerlo, porque si nos demoramos igual va a ser tarde. Hay que replantearse el modelo productivo y de consumo. Productivo y de consumo. Lo que producimos y lo que consumimos. No nos olvidemos que los consumidores tienen un papel muy importante y todos los que estamos aquí somos consumidores. Me parece que era Benedicto XVI en Caritas Veritatis decía: el consumo es un acto moral. Cuando yo decido lo que voy a comprar, estoy tomando una opción moral. Pues aquí lo vuelve a decir el Papa Francisco con otras palabras. Otra cosa que incomoda mucho: la propiedad privada no puede ser un absoluto. Siempre tiene que tener una dimensión social. Está supeditada a otras cosas más importantes. No es un absoluto. La reconoce la Iglesia, por supuesto, y además esto es una doctrina súper antigua, desde la doctrina social de toda la vida. Pero claro, ahora lo dice el Papa y dice que el Papa es de Podemos. El otro día me llegó un WhatsApp de estas infundios que circula, diciendo que el Papa es un jesuita desgraciado que tiene el ojo izquierdo morado. Son ganas, si es que no hay, esto yo creo que viene de los primeros padres de la Iglesia. La propiedad siempre ha estado al servicio de otro bien. Tiene un sentido social, la función social de la propiedad. Está ahí, lo estoy leyendo aquí para que ustedes, si se puede, lo vean. Yo es que no pude hacerlo más grande. Tenía que haber yo cartulina, pero no. Y un ejemplo de esto que estoy diciendo es que alguien lo comentó antes, es el tema del agua. ¿El agua es un bien esencial para la vida? Sí. Si uno no bebe agua se muere a los 3 días. ¿No? Bueno, pues hay gente, movimientos de las multinacionales que ya están moviéndose para privatizar las fuentes de agua potable. Hay una de las tarjetas que circuló por ahí, unas declaraciones del presidente de Nestlé, una de las principales multinacionales de alimentación, diciendo que el agua tenía que estar privatizada. Y el Papa Francisco, sí, pero más. Y el Papa dice: no, el agua es esencial para la vida, tiene que ser un derecho humano garantizado para todo el mundo. Agua en cantidad suficiente y condiciones de salubridad adecuadas para que la gente pueda vivir. El paso siguiente, ¿cuál es? Privatizar el aire. Es lo único que les queda. Una vez que se haga con el agua, ya será que tenemos que ir a recargar las bombonas para poder respirar. Y como sigamos produciendo contaminación, es un escenario que está más cerca de lejos. En Madrid estos días han tenido que volver a montar la historia del protocolo de contaminación, cerrando el tráfico en el centro y tal, porque los niveles de gases y tal eran mucho más altos. Una de las fotos que se circuló por ahí, había una foto de una ciudad en China donde la gente va con mascarilla por la calle y no se ve de la cantidad de humo que hay. Pero la presidenta de la comunidad dice que no, que no Bueno, se ha muerto de eso. Ignorantes hay en todos los niveles. Vale. Y por último, algo comenté antes, las empresas transnacionales funcionan con una doble moral. Allí se presentan como empresas verdes comprometidas con el medio ambiente o tienen
la etiqueta esta de responsabilidad social corporativa, pero después van a Pakistán y te montan una fábrica donde están trabajando los niños de 8 años en unas condiciones pésimas. O el otro día, hace poco, hubo un incendio en una fábrica textil, no sé qué sitio era, y murieron como moscas porque es que vivían allí. Eran tan pobres que no tenían dinero para poder vivir en otro sitio. Por una miseria. Las multinacionales, que son las que mueven el sistema. Y podríamos ir diciendo más cosas. En el capítulo 3 está bastante desarrollado todo esto. La pregunta es, ¿creen que estamos más o menos de acuerdo con estas causas? Claro, y demás. ¿Nos parece que hay alguna que falta? Que a lo mejor el Papa no ha nombrado, o yo me he olvidado de decir, y nos parece que es importante traerla aquí. Hombre, yo diría que lo que empezaste diciendo, la contaminación individual al ser humano, que yo creo que es tan contaminada que no piensa. Hemos conseguido que los seres humanos no piensen, y entonces ¿cómo vamos a cambiar nada si no tenemos con quién contar? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Así por filas como estamos, este va a ser un grupo, este va a ser otro, este otro grupo, 3, otro, así por filas, si son 2 se unen. Vamos a tener un espacio de reunión por grupo sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Y las preguntas son, si hay alguna de estas causas que impugnamos, que no nos parece que sea tan seria, y por qué. Y si hay alguna de ellas que queremos añadir o que queramos subrayar, de las que hemos mencionado. Entonces, vamos a darnos, si a alguien le apetece darse una vuelta y verlo, aunque sean los titulares de los si hay alguien que tenga interés, pero vamos a hacerlo en 5 minutos. Entonces, después de ese tiempo, que nos da el tiempo que da, las cosas son como son, vamos a hacer una puesta en común. Entonces me gustaría que alguno del grupo haga de portavoz y responda a esas 2 preguntas. Si impugnamos alguna de las causas que hemos ido mencionando, y la otra pregunta es si hay alguna que queremos añadir. Antes mencioné, que no está puesta aquí, que este sistema nos ha modelado el cerebro, la voluntad, el espíritu. O sea, eso es la primera y nos ha convertido en gente que está al servicio del sistema. Más o menos. Gracias a Dios nos vamos dando cuenta y intentamos reaccionar. Pero eso es lo que vamos a ver en la tercera parte del taller. ¿Está claro? Por fila, un grupito, unos minutos. Si impugnamos alguna de las causas que hemos señalado, ¿por qué? Y si hay alguna que no hemos mencionado y que creen que deberíamos hablar. ¿Vale? Y así aprovecho yo para ver un poquito de la... A ver, el grupo de Eugenio Benatín y Manolo y... Venga, ¿qué se cumple? A ver, el portavoz del grupo, ¿qué va a hacer? Cualquiera, da igual. La pregunta es, ¿hay alguna causa de la que hemos señalado, el señor Papa Francisco, que impugnemos? No estamos de acuerdo con ella, ¿por qué? Si no la hay, pues nada, estamos de acuerdo y tal. Perfecto. ¿Y si falta alguna? Que a lo mejor no podemos. La del cabreo, Juan. La del cabreo global. A ver, empezamos a tratar. El grupo de aquí no planteó ni nada. El grupo de aquí no planteó nada con lo que ha planteado las causas, ni añadimos nada.
lo que se abrió el debate o el diálogo de lo bueno que tiene esta encíclica, este mensaje que da el Papa de unir lo ecológico con la pobreza, que es la novedad. Después se comentó que los científicos están de acuerdo con el tema de la encíclica, porque ¿quién no va a estar de acuerdo con lo ecológico? Todo el mundo estamos de acuerdo con lo ecológico, lo que no estamos de acuerdo con la pobreza. Y ahí está el debate. Y lo que está detrás es cuando escarpa. Sí, claro. Ahí está el debate. El grupo de adelante, no me oíste, mano. Cuando escarpa y vas a buscar la raíz, ¿no? Que es el sistema. Ustedes, Hugo y compañía. Sí, aquí se dijo primero que se estaba de acuerdo con las causas, pero que hay tres cosas que a lo mejor convendría, si la carta no lo dice, pero si nosotros tendríamos a lo mejor compromiso de explicarlo de eso, ¿no? Y son tres cosas en concreto. El cambio climático de un territorio influye en el cambio climático de otros territorios. O sea, no es que usted contamina y usted se quede con la contaminación, no, es que su contaminación me está afectando a mí, ¿no? Segunda cuestión, se dijo también lo siguiente, que el sistema educativo, que hoy los sistemas educativos pasan de puntillas sobre el cambio climático. Y por eso muchas veces no hay tantas reacciones en contra del cambio climático, ¿no? Entonces, los sistemas educativos son una fuente de cambio climático también. Y otra cosa que se dijo es lo siguiente, que no aparece en la encíclica, pero que se deduce de la encíclica, pero no aparece, que los grandes medios de comunicación que hoy tiene el mundo son totalmente contaminantes. Por ejemplo, nosotros estamos encantadísimos de que nos vengan cruceros aquí todos los días. Y los cruceros son una de las mayores fuentes de contaminación que hoy hay en Canarias. Sí, señor. Sí, señor. Y además, las comunicaciones aéreas, ¿no? Pues son otras fuentes de contaminación permanente, ¿no? Y además ahora ya lo que nos están preparando para el futuro es que los taxis van a ser aéreos, no van a ser ya taxis de ciudad, con lo cual van a seguir contaminando, porque en ningún sitio se dice que eso tiene que funcionar con energías renovables, ¿no? Yo creo que sí se dice, lo que pasa es que no lo hemos comentado, porque no ha dado tiempo. Pero las tres cosas que están planteadas están en el sitio. De todas maneras, yo lo apunto por ahí, pero yo creo que están casi en los sitios que hemos puesto, ¿no? Pero bueno, está bien, enriquece. A ver, ustedes. Por aquí no estamos en contra de absolutamente nada de lo que usted dice, bien. Ya digo que voy por la página 86, lo que sí voy echando en falta es la conexión de la encíclica con el desarrollo humano, con el concepto de desarrollo humano. Esa parte, ya lo veremos. No, yo todavía tengo hasta las 9:30, ¿no? No. Igual. Yo de María hay una idea distinta. Pero sí, creo que lo vamos a decir ahora. A ver, por aquí ustedes. ¿Algo que impugnar? A ver, estamos de acuerdo con lo que plantea, pero creemos que lo más importante es la opción personal, cómo nos situamos a nivel individual, porque vemos que las fuerzas y el empuje que estamos recibiendo de nuestro mundo capitalista, o llamadle como queráis, va por otro lado y es el que nos está anulando, porque este compromiso ecológico necesita un compromiso personal y de convencimiento para tener una serie de actitudes que nos lleven luego a unos hechos. Y ahí es donde vemos que no hay, que somos muy flojos. Es muy fácil decir que estamos a favor de una ecología, pero a lo mejor no es tan fácil el vivir el tener una vida un poco más sobria, el quitarnos las necesidades superfluas, el no consumir tanto, el ser mucho más cuidadosos con nuestros hermanos y con el ambiente, el no mirar por encima de... O sea, vemos que... Yo creo que todo eso está, aunque no lo hemos mencionado, pero está. Eugenio, ¿te quieres decir algo? Sí, a propósito de esto, porque sale una y otra vez, yo creo que es importante, por lo menos yo lo veo así, no quedarnos en lo personal, ni siquiera creer que es lo más importante. O sea, es imprescindible lo personal.
nadie ha decidido que hoy los envases, en vez de retornables, sean de usar y tirar. Eso no lo hemos decidido nadie. Eso lo que llaman el Papa tecnocracia. Eso está en el sistema. Hoy los envases son tetrabric. No hay otra. No se cambia así como así. Nadie hemos decidido la temperatura que hay en las oficinas cuando entramos en unas oficinas. Nadie hemos decidido que en el hospital se derroche una barbaridad. El aire acondicionado de los aeropuertos, el tipo de cristal o de aislamiento de los edificios, o sea, lo personal es imprescindible, imprescindible. Pero no nos volvamos locos sin darnos cuenta de que estamos en sociedad. A ver, el siguiente grupo. Aquí estamos todos de acuerdo, es cierto, una cosa, que mientras que los países ricos no cambien el chip de la gran enfermedad que está padeciendo el mundo, esto va a seguir peor. Los países ricos, vamos a dejar aquí una parte, pero tienen ciudadanos que eligen a sus gobernantes. Al final, ¿no? Alguna influencia, o sea, la agenda medioambiental o el elemento medioambiental está en los programas de los partidos políticos. Un poquito. Solamente porque hay que ponerlo. Pero después en la realidad, digo, otra dimensión que complementa lo que hemos dicho. Muy bien. El siguiente grupo, que hay dos, uno solo. Pues aquí estamos de acuerdo con lo que se ha dicho y nos reafirmamos en lo que antes dijo usted, que el panorama político viene marcado por las multinacionales, porque son ellas las que deciden lo que consumimos, son ellas las que contaminan porque les importa poco pagar una multa de X euros cuando yo produzco por 5 más, te pago la multa y sigo contaminando. Y en resumen, ¿y quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo acabamos, cómo llegamos a convencer al gobierno para acabar con esa contaminación que producen las multinacionales cuando son ellas las que gobiernan el panorama político? Muy bien, a eso vamos ahora. No falta nadie, ¿no? No sé si hay alguien que quiera comentar algo, añadir algo. Parece que no hay ninguna impugnación. Están todas las causas, las hemos asumido, y las que hemos ido comentando, si se fían de mí, les he dicho que ya están incorporadas, pero no nos ha dado tiempo de llevar, comunicarlas, ¿no? El tiempo que tenemos. Entonces, como la demanda que nos hacía aquí el amigo, el Papa no se queda en un diagnóstico, él da un paso adelante, es una propuesta. Entonces habla de la ecología integral, que lo desarrolla en el capítulo 4 de la encíclica. Entonces, ¿qué es esto de la ecología integral? Dice, dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, es necesaria una ecología integral. Y ahí entra lo que decíamos antes, lo que hago en mi territorio afecta a los demás, porque la atmósfera es de todo. Lo que tiro al mar, un plastiquito, que ese plastiquito al final acaba en una isla que está en medio del océano. Todo está conectado. Una ecología que sea ambiental, económica y social. Porque hay que contemplar todas las relaciones entre los organismos vivientes y su ambiente. También las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad. Poniendo en duda, con honestidad, modelos de desarrollo, producción y consumo que estamos viendo que están degenerando el sistema, el medio ambiente. Que seamos honestos, cuestionemos las cosas que también las que tenemos. Y dice, ecología integral, dice, frente a eso, como respuesta a la dinámica que estamos, que tiene que ver con el individualismo, dice, los conocimientos fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una visión más amplia de la realidad. Si yo me aferro a mi punto de vista, a mi posición, me estoy haciendo un ignorante de lo que está pasando. Porque esto trasciende, nos implica a todos, a toda la creación común, yo varias veces. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. No hay dos crisis separadas, ambiental y social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Y creo que lo que hemos estado viendo hoy lo confirma.
Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Esos tres elementos son esenciales. Cuando se habla de uso sostenible, siempre hay que incorporar una consideración sobre la capacidad de regeneración de cada ecosistema en sus diversas áreas y aspectos. No podemos seguir generando residuos. Es que, como dice al principio, hemos convertido el planeta en un depósito de porquería, con esas palabras. Dice, necesitamos una economía ecológica, capaz de obligar, de considerar la realidad de manera más amplia, no solamente mirando el beneficio económico, sino el efecto ambiental, el efecto en las personas, en las relaciones laborales justas, el reconocimiento del trabajo de la dignidad de las personas, etc. Como el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma. Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de la sociedad tiene una consecuencia en el ambiente y en la calidad de vida humana, en la familia, en la comunidad local, en la comunidad nacional y en la comunidad internacional. Si el mundo está corrupto, no nos debe extrañar que las instituciones se corrompan, porque sanear, recuperar todo eso también implica a las sociedades, a los elementos sociales. Una ecología que sea cultural. La ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. Prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Que la gente que vive en el Amazonas tiene un conocimiento, una sabiduría mucho más profunda que todos los políticos que viven en las ciudades. Los ignoramos. Los pastores que viven en la cumbre saben cómo tienen que comportarse y hemos despreciado esa sabiduría popular durante muchos años. Pues hay que recuperarla. Hay cosas que se pueden aprovechar. Es verdad que hay gente que no sabe leer y escribir, pero tiene otra sabiduría distinta. Habrá gente que tenga errores, pero hay que acercarse a conocerlo, y el Papa lo reivindica. Que haya un diálogo entre el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular, cultura en su sentido vivo, dinámico y participativo. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de las culturas y los pueblos, y entender que se requiere su continuado protagonismo. Que se pierda la cultura es también un problema de ecología. Si se pierde una especie, una cultura también. La desaparición de una cultura puede ser tanto más grave que la de una especie, la desaparición de una especie. La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas. Especial atención a las comunidades aborígenes. Para ellos la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella. Esa es una sabiduría muy importante que hemos perdido por el utilitarismo de la posmodernidad. Tenemos que buscar una ecología de la vida cotidiana. Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana, y eso implica analizar el espacio donde se transcurre la existencia de las personas, en las ciudades, en los lugares comunes, las viviendas, el transporte, etc. Como ven, la ecología integral le da una vuelta a todo. Y el elemento humano tiene un papel importante, porque antes decíamos hace un rato que este sistema nos ha ido modelando lo que había aquí dentro, ¿no? Y nos comportamos en función de esos intereses. Entonces, si somos capaces de darle la vuelta, también seremos capaces de volver a recuperar los comportamientos antropológicos que buscan el desarrollo de las personas en todas sus capacidades, en armonía con su comunidad, con las personas con las que convive y también con el ambiente en el que está inmerso. Eso es lo que está planteando el Papa básicamente, muy esquemáticamente, cuando él plantea la ecología integral. Y da un paso más, ese es el horizonte que él se marca. Y se le da algunas orientaciones.
Dice, delinear grandes caminos de diálogo que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que estamos. Otra invitación, vamos a sumar voluntades. Que hagamos caer en la cuenta que estamos en un problema, que todos tienen que aportar, que todos nos tenemos que implicar. La interdependencia, todo está conectado, nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. La misma inteligencia que se utilizó para el enorme desarrollo tecnológico no logra encontrar formas eficientes de gestión internacional en orden a resolver las grandes dificultades ambientales y sociales, que eso es una vergüenza. Y eso hay que cambiarlo. No nos podemos permitir, no nos podemos quedar impasibles ante esto. Para poder afrontar esos problemas de fondo es indispensable el consenso mundial. Es indispensable. No podemos funcionar China haciendo lo que le sale de las narices y Trump también. Y podríamos ir hablando de más personajes, porque todos los personajes hacen su voluntad en el ámbito de lo que pueden. ¿No? Entonces, eso no puede ser. Y el Papa insiste en eso, invitando a que todos se sumen a ese diálogo. Reconocimiento y gratitud al movimiento ecológico mundial. Invitación constante a pensar a largo plazo. A mí esto me parece muy importante porque hasta hace unos años el rollo decía, ese es un ecologista, era como decía, este tío es un mentecato, o es un peludo, o es un tío que no tiene ni idea. Esa era la percepción que teníamos de los ecologistas hasta hace unos años. Y el Papa aquí está reconociendo que esa gente, que han tenido esa sensibilidad, nos vienen avisando ya. Es verdad que han tenido algunas desviaciones, pero bueno, había una intuición que la han ido alimentando y que lo que estamos viendo ahora, de alguna manera, tiene que agradecer a esas personas que nos antecedieron. Entonces, me parece que es un gesto bonito que el Papa haya hecho este reconocimiento. Y nos llama también un poco la atención a los que en algún momento hemos despreciado o hemos considerado como un subproducto social el movimiento ecológico, o los ecologistas. Con el cambio climático, los avances son lamentablemente muy escasos. Esto está escrito en el año 2015, unos meses antes de la cumbre de París. No sé ahora qué podríamos decir, después del desastre que ha sido la cumbre de Madrid. Pero bueno, desgraciadamente no hemos reaccionado. Dice, peligro de generar nuevas injusticias envueltas en el ropaje del cuidado del medio ambiente. Pues sí, ya se están empezando a ver movimientos. Entonces, por ejemplo, todo el tema de los coches eléctricos, que teóricamente es una buena solución, pero es que los minerales, como de la batería, son un material estratégico y ya están las multinacionales acaparándolo. Y además explotándolo en unas minas, con unas condiciones pésimas, robándose unos países a otros, un desastre. Entonces, la decisión hay que ver, ir a la profundidad, no quedarnos en la superficie, porque a lo mejor nos están metiendo un gol con algo que evidentemente el avance técnico es estupendo, pero hay que llegar al fondo de las cosas y valorar qué implicaciones tiene. Yo no digo que haya que descartarlo, ni mucho menos. Lo único que digo es que no podemos convertir una nueva panacea que en el fondo es una trampa. Porque al final los que controlen ese mineral estratégico se van a hacer con el dominio del mundo. Dice, los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo de sus habitantes. También deben desarrollar formas menos contaminantes, pero para ello requieren contar con la ayuda de los países que han crecido mucho a costa de la contaminación actual del planeta. La deuda ecológica. Nosotros nos hemos desarrollado porque nos hemos comido los recursos de otras personas, de otros países, y ellos tenemos que ayudarlos para que puedan desarrollarse de una manera sostenible. Lo está reclamando el Papa, no lo digo yo. Urgen acuerdos internacionales que se cumplan. Dice, los océanos, el problema de los residuos marinos y la protección de las áreas marinas continúan planteando un desafío especial. Hace falta establecer una gobernanza de los océanos, una legislación internacional que realmente se cumpla y que proteja y que restaure esos daños que hemos producido. La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que nos permite cumplir no nos permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Es la misma dinámica.
No nos ponemos de acuerdo con el cambio climático, de la misma manera que no nos ponemos de acuerdo con erradicar la pobreza, porque nos ponemos a torear, ¿no? a marear la perdiz para no desprendernos de la situación de privilegio que estoy viviendo. Como tenemos la sartén por el mango, mientras podamos, la vamos moviendo. Necesitamos una reacción global más responsable que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres. Todo esto, que tiene que ver con el sistema, bebe o es imprescindible que lo mueva gente que tenga otras motivaciones. O sea, el sistema por sí mismo no lo va a cambiar. Eso nunca ha sido así. Las transformaciones de la humanidad hay porque hay gente que se emplea en ello y se consume, se quema, iba a decir, en el sentido se entrega al máximo en esa causa. Y es un poco lo que nos plantea él en el capítulo sexto, donde se centra más en el tema de la educación y la espiritualidad ecológica. Es ahí donde se centra en el individuo, en la persona. Lo que tenemos que cultivar es nuestra forma de actuar y de ser para, de alguna manera, asumir e incorporar este compromiso en nuestra forma de vivir e incidir en las estructuras para que realmente se produzca ese cambio. Solamente voy a señalar los epígrafes porque no me da tiempo. Les invito a que se la lean. Dice, se llama Educación y Espiritualidad Ecológica, es el nombre del capítulo. Dice, apostar por otro estilo de vida, con consumo más racional, con más austeridad, etc. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente, que alguien lo decía antes. Tenemos que transmitir a las futuras generaciones este compromiso. Conversión ecológica, es decir, tenemos que incorporar los valores ambientales en nuestra forma de vida y nuestra forma de relacionarnos. Y también tenemos que intentar restaurar el daño que hemos ido creando, que hay cosas que podemos hacer. El gozo y la paz, en el sentido que esto tiene que ser una experiencia que nos llene, que nos complete a nivel personal. Ejercer el amor civil y político, la calidad política que se decía en otro momento. Es decir, esto requiere un compromiso en la sociedad y en la vida política de nuestras comunidades. Dice, signos sacramentales y el descanso. El trabajo es importante porque ayuda al desarrollo de las personas, pero también no es el tiempo de descanso. Tenemos que cuidar los tiempos de descanso como un espacio de recreo, de disfrutar del ambiente, de hacernos partícipes o disfrutar de la contemplación de Dios en esa realidad. Y después aterriza más, ya en un aspecto más explícitamente creyente, la dignidad y la relación entre todas las criaturas, la concepción de que todo el universo camina a la plenitud, ese sentido teológico de la historia. Le dijo un nombre, reina de todos los grandes, a la Virgen María como inspiradora de este proceso. Y más allá del sol, es una invitación a todas las religiones que se implican en este movimiento. Una cosa que me llamó muchísimo la atención y que me gustó también mucho es que normalmente las encíclicas terminan con una oración. En esta hay dos. Una que va orientada a todos los creyentes de cualquier religión y otra orientada a todos los cristianos, no solamente a los católicos. Empezábamos hablando del patriarca Bartolomé y hace una invitación, o sea, con todas las personas creyentes compartimos la creencia en la trascendencia, eso nos une, y con los cristianos compartimos el seguimiento del Señor, entonces eso también nos une, aparte de nuestras diferencias. Entonces, porque de alguna manera enfatiza ese deseo de unidad, de encuentro, de diálogo, de enriquecimiento mutuo. Entonces, me quedan 5 minutos. La última parte no se me va a quedar toda. ¿Qué podemos hacer? Yo lo que había pensado, que no nos va a dar tiempo, era de partirle unos posits, que aquí los traje para que vean que lo haya pensado, y era ver qué cosas podemos hacer nosotros que mitiguen alguna de estas, algún compromiso o a nivel personal que pudiéramos hacer
que combata cualquiera de estos temas o alguna de estas causas. Y mi deseo hubiese sido que cada uno hubiese cogido y hubiéramos llenado esto de acciones personales y hubiésemos tenido la posibilidad después de leerla y ver, enriquecernos mutuamente. A lo mejor eso se puede hacer en otro momento, hoy no creo que haya tiempo. Y yo he resumido un poco la filosofía, porque uno de los puntos, el Papa está para dar soluciones concretas, tenemos que dar nosotros. Esto que está aquí, ¿se lee bien? Dice las 5R. Bueno, lo de las 3R es un lema clásico del mundo ecológico, que decía reducir, reutilizar y reciclar. Yo le he incorporado dos más, forzando un poco las cosas, buscando una palabra que empiece por R para el juego de las R, y lo he convertido en 5. Reducir nos tiene que ver, nos hace caer en la cuenta que nuestro sistema de vida es insostenible, que consumimos más de lo que necesitamos, que estamos haciendo un uso abusivo de los recursos naturales. Entonces tenemos que replantearnos que el primer paso del ecologismo es moderar nuestro consumo, hacernos más sobrios, porque no lo necesitamos. No significa que volvamos a la edad de piedra, como dice el Papa también en algún punto, sino caer en la cuenta que en un ejemplo que dice toda la comida que se tira es comida que se roba a los pobres, y estamos tirando una cantidad de comida cada día impresionante, y así podemos poner muchos más ejemplos. Reducir, revisar nuestro estilo de vida, intentar de alguna manera ser más con esa visión de que los bienes tienen una dimensión social, y también el consumo. La segunda, que aquí me equivoqué, lo puse al revés, sería reutilizar. No generemos más residuos. Nos han metido en la cabeza, y ahora con el tema de la tecnología, de que todo se queda viejo enseguida y generamos residuos y porquería, que al final vamos a darle un segundo uso a las cosas. Agotemos la vida útil de las cosas antes de tirarlas, ¿no? Si cumple su finalidad, pues la sigo utilizando, que a mí no me cumple, pero vamos a buscar que eso le pueda ser de utilidad. Reutilicemos las cosas lo más posible, porque eso significa que vamos a producir menos residuos. El siguiente, que aquí está alterado, es reciclar. Si se generan residuos, busquemos la forma de que eso vuelva otra vez a incorporarse en el sistema productivo. O sea, por ejemplo, el tema de separar la basura va en esa línea. Lo mejor es no producir basura. Pero si no queda más remedio, porque como decía antes Eugenio, que venimos en un sistema, si tienes que tomar un cartón de leche y te viene un envase, que mi mujer me está peleando todo el día porque yo guardo todos los tetrabric, le doy la vuelta, los utilizo como cartulina para hacer estrellas de Navidad. Estoy todo el día dándole vueltas a buscarle uso a todo ese tipo de porquerías, pero ya hay un momento en que ya no. Entonces, ya no compramos botellas de agua, tenemos una fuente en casa que nos filtra el agua del grifo. Que a mi hijo le gusta el agua con gas, bueno, pues no compramos plástico, la caja de agua de Frica de toda la vida con el cristal retornable. Bueno, pues hay cosas, hábitos. La leche no va con la lechera, porque ya es otro tema, pero por ejemplo la bebida, tenemos que reivindicar el uso de los envases retornables otra vez. Para ir a comprar el pan, vamos con una talera de tela, como hemos ido toda la vida. Además el pan se conserva mejor, ¿o no? O sea, hay hábitos, pequeñitos hábitos así, que tienen globalmente. Una de las cosas que quería hacer, que no me dio tiempo, era hacer una foto con todas las botellas de agua que una persona se bebe al año. Nos quedaríamos asombrados de la cantidad de basura que generamos. Solamente botellas de agua. Imagine eso con todos los productos que vienen envasados. Oye, ahora ya hay unas bolsitas reutilizables, que son como una especie de malla, que tú la llevas al supermercado, pones las manzanas, te lo pesan y te lo llevas a tu casa y bueno, son pequeños hábitos que podemos incorporar y que tienen una repercusión. Evitándolo, estamos en el reciclado, ¿no? La otra R, la nueva, restaurar. Lo que hemos hecho mal o alguien ha hecho mal, intentamos darle la vuelta. Si hay una campaña de limpieza de las playas, vamos. Nos pasamos un día distinto, recogemos plásticos, nos relacionamos con gente. Que hay una campaña del agro, vamos. Fomentemos en nuestra familia, en nuestros niños, ese tipo de cosas. Por
por ejemplo, el año pasado, o hace 2 años, me parece que fue, hicimos una excursión con el instituto. Nos fuimos al Jardín Canario, estuvimos ahí viendo todo aquello, y después fuimos bajando por el Barranco de Quiniguada hasta el instituto. Entonces, en un momento que se tomaron el desayuno y tal, pues nada, yo tenía una bolsa, me puse a recoger los de zumo, la platina del bocadillo, todo eso lo llené en una bolsa. Y entonces no había contenedor. Y pues nada, me voy a llevar la bolsa. Y a medida que iba caminando, pues me encontraba una lata de Coca-Cola, la cogía, la ponía dentro. Ya hubo algunos alumnos que se dieron cuenta y ya empezaron ellos a hacer lo mismo. Cuando llegamos abajo, iban como 6 o 7 bolsas de basura que habíamos recogido durante el camino. Es una cosa que a lo mejor dicen, bueno, tiene que resolver eso. Yo creo que lo que hace es que le hace caer en la cuenta a los pibes que eso se puede hacer y que eso mejora el ambiente. Evidentemente, la lavadora que tiró uno con del risco de San Roque para abajo, esa no me la puedo llevar, porque para llegar allí me cuesta un problema, pero bueno. Pero oye, es un gesto, eso te transmite una cosa. Si eso lo hacemos todo, se mejoran las cosas. Restaurar lo que podamos. Y por último, puse recrearse porque no encuentro una expresión mejor. La naturaleza y el medio ambiente para disfrutarlo. Es un espacio de encuentro con Dios, de admiración ante la belleza de lo que tenemos. Este año, con el diseño que hemos padecido, nos hemos lamentado, ha sido una experiencia muy interesante en el sentido de darnos cuenta de lo que podíamos haber perdido. Pues vamos a disfrutar de todo eso, salgamos al campo, hagamos senderismo, hagamos actividades con la naturaleza y el medio ambiente, vayamos a ver los animales en su ambiente, ese tipo de cosas. Pero no solamente por curiosidad, sino porque es una forma de ese crecimiento integral, de sentirnos conectados con toda la creación. Porque ese ser vivo tiene algo que ver conmigo, ese ecosistema tiene algo que ver conmigo. Tenemos que de alguna manera darle la vuelta. Y eso nos ayuda a ese crecimiento espiritual que el Papa reivindica. El medio ambiente no es solamente un problema técnico, es una cuestión que tiene que ver con lo más profundo del ser humano, porque nos recuerda que nosotros también somos una criatura, igual que todas las demás, como decía San Francisco de Asís. Caer en la cuenta de eso nos sitúa, nos hace relacionarnos de otra manera totalmente diferente con las personas con las que convivimos y con el medio ambiente. Y hasta que llega. Muchas gracias.